Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Salcedo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. El del Titanic es casi indiscutiblemente el naufragio más famoso de la historia de la humanidad. Este 2022 se cumplen 110 años de su hundimiento y 25 del estreno de la película homónima, que obtuvo 11 premios Oscar y 14 nominaciones al mismo premio, lo que la convierte en la película más oscareada de la historia. Numerosas historias han surgido alrededor de este transatlántico. Este podcast abordará solo algunas de ellas y no pretende ser un recuento pormenorizado de los eventos. Ya existen varias fuentes primarias que han sobrevivido hasta nuestros días. Afortunadamente existe la Sociedad Histórica del Titanic y la Enciclopedia Titánica, que contiene desde los planos originales hasta listas de pasajeros, testimonios de sobrevivientes, entre otras cosas. Vamos a los hechos. El Titanic zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912 e hizo escala en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, Irlanda, para terminar con un total de 1.316 pasajeros y 885 tripulantes a bordo. Su destino final era el puerto de Nueva York. En el momento de su viaje inaugural, el Titanic era el buque de pasajeros más grande del mundo y estaba capitaneado por Edward John Smith, quien planeaba jubilarse después de este viaje inaugural del Titanic. Después de múltiples avisos de hielo en el Atlántico Norte, a las 23:40 del 14 de abril, el Titanic roza con un iceberg por el lado de estribor. Y contrario a la creencia popular, no fue la rozadura la que abrió directamente el casco del barco, sino que ésta genera una presión súbita y excesiva sobre los remaches que se encontraban debajo de la línea de flotación del transatlántico, y entonces los remaches saltaron de su sitio, abriendo una vía de agua sobre los 5 primeros compartimientos del barco. El avistamiento del iceberg que provocó el hundimiento se había producido apenas unos segundos antes de la colisión, y el barco, que en ese momento estaba conducido por el primer oficial Will Murdoch, no tenía capacidad para frenar ni para virar lo suficiente para evitar la colisión. Una vez que se vio el iceberg, no había tiempo suficiente para poder frenar o para virar y evitar así la colisión. Es por esta razón que se dice que la colisión no es o no fue consecuencia de un error humano del primer oficial Murdoch, sino una consecuencia de diversos errores que se cometieron antes de avistar el iceberg, como lo fue la falta de binoculares para los vigías o la ausencia de luces frontales en el diseño original del Titanic. Errores imputables en primer lugar a la White Star Line, que era la dueña del barco, y en segundo a Thomas Andrews, diseñador del transatlántico. Thomas Andrews de hecho se encontraba a bordo del barco y lo había diseñado para flotar con 4 compartimientos inundados, por lo que la inundación de 5 compartimientos, esto es los primeros 5, significaba que el Titanic se hundiría irremediablemente. El barco se inundó por la proa, primero lento y cada vez más rápido. Contrario a la creencia popular, la popa del barco se levantó apenas unos 12 grados sobre el nivel del mar cuando el barco se parte de una forma mucho menos dramática de lo que mostraron los efectos especiales de la película de James Cameron de 1997. De hecho, solamente un par de los sobrevivientes, Jack Thayer y Eva Hart, recordaban que el barco se había partido en dos, lo que apunta a que es posible que el barco se partiera debajo del agua o justo en la línea del nivel del mar. Por esta razón, muchas de las pinturas que muestran al Titanic hundiéndose y que son contemporáneas de la época, muchos grabados, lo muestran entero, pues de hecho fue hasta 1985
cuando se descubrió el pecio, que se demostró que el transatlántico efectivamente se había partido en dos. El SS Californian se encontraba en servicio en ese momento y a relativamente poca distancia del Titanic. Sin embargo, debido a que minutos antes el operador telegráfico del Titanic le había pedido silencio para comunicarse con Cape Race, el operador telegráfico del Californian había apagado el transmisor. Y entre esto y que las bengalas lanzadas por el Titanic en busca de ayuda fueron de color blanco, cuando el capitán del Californian pensaba que para ser de emergencia tendrían que ser de color rojo, pues el Californian no acudió en auxilio del Titanic. Es posible que el Californian hubiera podido salvar a muchas de las vidas que se perdieron en el naufragio del Titanic, porque se estima que se encontraba a una distancia que le habría tomado, cuando mucho, una hora para arribar al emplazamiento del naufragio. 2 horas y media después de la colisión, a las 2:20 de la mañana del ya 15 de abril, domingo 15 de abril, el Titanic se hundió con 1.500 personas aún a bordo. La popa se levantó, ahora sí, a unos 45 grados sobre el nivel del mar. Flotó como un corcho por unos segundos hasta inundarse completamente. Los 20 botes salvavidas con que contaba el transatlántico tenían capacidad cada uno para 65 pasajeros. Esto es que solo podrían haber rescatado a unas 1.300 personas, cuando el barco tenía 2.201 personas a bordo. Sin embargo, durante la evacuación, solo 710 pasajeros pudieron subir a los botes. Y solamente 4 de los pasajeros accedieron a un bote después de que el barco se hundiese. Se tiene noticia que solo uno de los botes salvavidas regresa después de que el Titanic se hunde y recoge a 4 pasajeros, a diferencia del dato que da la película de 1997 que habla de 6, en realidad fueron 4, y de hecho uno de los rescatados en el agua fallece de hipotermia ya a bordo del bote. Los sobrevivientes fueron rescatados por el Carpathia unas horas más tarde, y a pesar de que el buque gemelo del Titanic, el Olympic, se ofrece a modificar su ruta para recibir a los pasajeros, el capitán del Carpathia estima más prudente retener a los sobrevivientes del Titanic y llevarlos a Nueva York para evitar que se traumatizaran más al abordarlos a un buque idéntico, porque era idéntico al que había naufragado, además de evitar una tragedia similar, porque el Olympic, el Britannic, que estaba en construcción, y el Titanic compartían diseño, materiales y mano de obra. El gobierno británico y el Senado de los Estados Unidos inician entonces por separado un par de comisiones sobre los hechos que llevaron al desastre del Titanic. Las leyes de navegación se modifican drásticamente a partir de entonces para que los buques carguen botes salvavidas suficientes para todos los tripulantes y pasajeros, porque curiosamente, en estricta teoría, el Titanic cumplía con la normativa en el momento al cargar solamente 20 botes, porque se calculaba a través del tonelaje que tenía el barco. En función de cuántas toneladas eran, se asignaba cuántos botes tenía que tener. Y de hecho, técnicamente el Titanic cumplía con la normativa y tenía técnicamente botes de más, porque la normativa le exigía solo tener 16. Ahora bien, contrario a la creencia popular, el Titanic no era el transatlántico más veloz del momento. De hecho, la White Star Line no consideraba competir en velocidad con sus competidoras, sino competir en tamaño y en lujo de sus transatlánticos. Por lo tanto, el Titanic no era el más veloz, era el más grande y el más lujoso, pero en ningún momento el más veloz. Este mito surge con motivo de las películas de Hollywood y la mala
pero malísima reputación que ganó el dueño de la White Star Line, Bruce Ismay, quien estando a bordo del Titanic sube a un bote y salva su vida, y quien días antes había instado al capitán Edward Smith a mantener la velocidad máxima del Titanic, que era de 22 nudos, a pesar de los avistamientos de hielo y a pesar de las alertas que había de que había icebergs en la zona. Algunos sobrevivientes, como Elizabeth Lines, indican que escucharon precisamente esta conversación entre el capitán y Bruce Ismay en el comedor de primera clase. Es importante decir que el título del buque más veloz del momento lo tenía por aquel entonces el Mauretania, que alcanzaba los 27 nudos, muy por encima de los 22 que alcanzaba el Titanic. Otro mito que se ha extendido mucho consiste en que el Titanic fue el primero en utilizar la clave SOS para pedir auxilio. Esta clave SOS ya se encontraba en vigor y era de reciente creación y coexistía con la antigua CQD desde 1908. Cierto es que la clave SOS pues era más nueva y estaba apenas en proceso de implementación, además de que era más fácil de telegrafiar porque consiste únicamente en 3 cortos, 3 largos y 3 cortos. Pero se sabe que el Titanic utilizó ambos códigos para pedir auxilio, en primer lugar, y en segundo lugar, ya desde 1908 ya se utilizaba regularmente SOS como llamada de auxilio. También está muy extendido el mito de que el barco se consideraba insumergible al momento de su construcción. Y lo cierto es que esto es más bien una construcción que surge posteriormente al hundimiento. Aunque cierto es que sí había publicidad en el sentido de que el Titanic era prácticamente insumergible, cada uno de los folletos que se habían hecho para publicitar el Titanic así lo publicitaban como prácticamente insumergible. Solamente 2 folletos vieron la luz, uno de ellos no salió, nunca fue publicitado, y no está comprobado que la creencia popular antes del hundimiento fuera de que el Titanic era insumergible. Por lo tanto, estos diálogos ficticios que se han creado alrededor del Titanic de que decían que ni Dios lo puede hundir y estas cuestiones no están comprobados. Existe otro mito que consiste en la idea de que el Titanic fue el mayor naufragio de la historia, pero lo cierto es que nunca, ni siquiera en su momento, fue la mayor tragedia marítima en la historia, ni siquiera en tiempos de paz. Esta idea se difundió principalmente porque el del Titanic es, con diferencia, el naufragio más famoso y difundido, y sobre todo por las múltiples películas y producciones cinematográficas que se han hecho al respecto. Finalmente, la idea que se difunde en la película de 1997 sobre el suicidio de Will Murdoch después de haber disparado contra algunos pasajeros que se salían de control para abordar un bote, pues esta idea es falsa. Efectivamente, Will Murdoch muere en el desastre del Titanic y efectivamente hubo disparos, pero no se ha comprobado jamás que él haya disparado, por un lado, y por otro lado no se ha comprobado en ningún momento que él haya cometido suicidio. Al punto que la familia de Murdoch demandó a la producción de la película por esta inexactitud histórica. El hundimiento del Titanic ha sido objeto de al menos 15 películas, la primera de ellas producida en el mismo año del hundimiento y en la que participó una de las sobrevivientes, Dorothy Gibson, una película que lamentablemente se perdió en un incendio y no existe ninguna copia. Lamentablemente, esta quizás sería una fuente muy interesante porque
Vamos, estaba tan fresco el hundimiento y acababa de suceder y lo estaba interpretando una de las sobrevivientes que quizás nos podrían dar luz de algunos detalles que no, no sobreviven hasta nuestros días, pero lamentablemente esta película se perdió. Hay otra producción alemana también de 1912 y que también durante mucho tiempo se consideró que estaba perdida, pero apareció en alguna colección particular una copia, afortunadamente. Son dos producciones alemanas, una en 1912 y otra en 1943. Esta última producida como forma de propaganda nazi. De hecho, es el tiempo en el que el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se dedica a producir N cantidad de películas como forma de propaganda. Hay dos producciones enteramente británicas, una de 1929 y otra de 1958. Esta última, titulada A Night to Remember, es considerada por muchos historiadores como la más exacta en términos históricos. A pesar de que no muestra la ruptura del transatlántico, porque obviamente al momento de su producción el pecio del Titanic todavía no se encontraba y se creía todavía que el buque se había hundido entero, pero a pesar de esto es considerada la más exacta en términos históricos, aunque, reitero, sí tiene algunas imprecisiones. Hay una película animada del año 2000, dos producciones italianas y por supuesto son varias producciones estadounidenses, algunas en coproducción con productores británicos, pero también varias enteramente estadounidenses, entre las que destaca una de 1996 protagonizada por Catherine Zeta-Jones y por supuesto la celebérrima obra de James Cameron, Titanic, que fue estrenada en diciembre de 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y que ganó 11 premios de la Academia, que en su momento igualó el número de premios que tenía Ben-Hur, que eran 11, pero supera en el número de nominaciones porque Ben-Hur había tenido 12 y Titanic se alza con 14 nominaciones y durante más de 10 años se mantuvo en el trono de la película más taquillera de la historia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Si estás escuchando este podcast a través de YouTube y te gustó este contenido, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace que se encuentra en la caja respectiva. Recuerda que si te interesa algún tema en particular, puedes pedirlo a través de la caja de comentarios. Pues bien, como ya se dijo, ¿no? El Titanic es básicamente una construcción de mitos, pero también obviamente mezclados con una realidad lapidaria que fue pues básicamente el hundimiento de un transatlántico en medio de la noche y una tragedia que pudo haberse evitado, que provocó cambios no solamente en el área de la navegación, sino también una mayor conciencia de que la tecnología que existía en este momento, 1912, 1914, pues no era infalible, ¿sí? Esta serie de cambios que se presentan corresponden al final de lo que llamamos la Belle Époque o la época bella, que también es una construcción, por supuesto, pero esta época en la que se creía que la tecnología había alcanzado el máximo punto de la civilización y pues aquí es un poquito la ventana a darse cuenta de que ni toda la tecnología sería capaz de evitar un desastre de esta naturaleza si no se toman las previsiones necesarias. De hecho, algo que se ha dicho varias veces es que el acero con el que estaba hecho el Titanic, claro, era muy fuerte, muy sólido, pero a las temperaturas tan gélidas que se encontraba el Atlántico Norte en el momento de la colisión, pues le jugaron en contra y pues digamos que el acero se había convertido en casi una hoja de papel y que obviamente
se había podido doblar fácilmente para, como lo indiqué hace un momento, sacar o botar los remaches del Titanic. Esto nos deja como conclusión interesante que el Titanic es una parte de lo que yo mencionaba en el podcast anterior, la historia cultural, pero también entra dentro de la historia de la navegación y de cómo cambiaron las normativas de navegación antes y después del desastre del Titanic, cómo se decide poner suficientes botes para todas las personas cuando la normativa nunca lo había considerado así, porque no consideraban que un desastre de esa magnitud se pudiera dar en tiempos de paz. Otra cosa sería en tiempos de guerra. Y también, pues un poco como dato final, la serie Olympic fueron 3 barcos, el Olympic, el Britannic y el Titanic. El Titanic pues se hunde en su viaje inaugural. El Britannic se convierte en un buque de enfermería durante la Primera Guerra Mundial y es hundido también durante la Primera Guerra Mundial. Esto fue ya en tiempos de guerra. Y el Olympic fue el único de los 3 que sirve durante toda su carrera, ¿sí? Y concluye su carrera como buque y es desguazado. Es el único de los 3 que finalmente fue desguazado y que de hecho muchos de los acabados que vemos en la película, sobre todo la de 1997, son inspirados en los acabados que tenía el Olympic y que fueron subastados posteriormente porque, reitero, estaban concebidos como los buques más lujosos de su momento. También habría que decir de las múltiples teorías de conspiración que han surgido alrededor de esto. El Olympic había tenido una colisión muy seria unas semanas antes de que zarpara el Titanic y hay quien ha pensado que probablemente le cambiaron el nombre y entonces hicieron que el Titanic se hundiera para cobrar el seguro. El problema de todo esto es que una vez que se descubre el pecio del Titanic y se rescatan algunas piezas, se dan cuenta de que incluso los remaches tienen el número de serie del Titanic y no el número de serie del Olympic. Entonces esto descarta por completo estas teorías de conspiración que han surgido. Bien, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.